¿Tenemos que meternos ahí? Por supuesto, de lo contrario nos desintegraríamos en el momento del lanzamiento. Al igual que el giroscopio, compensa la gravedad. Exacto. El tubo se llena de gas. Y los latidos de nuestro corazón bajarán a menos de 5 por minuto. Pero eso aliviará el impacto. 3 minutos y 15 segundos después, a 720 millas de la Tierra, recobraremos el conocimiento. ¿Ve ese botón negro? Sí. En cuanto lo pulse, el gas desaparecerá inmediatamente del tubo. Y eso es todo. Se abre la compuerta y se sale. ¿Y qué pasará si nos olvidamos de pulsar el botón? Entonces dispondrá de 7 segundos para corregir su error. Si no lo hace, morirá. ...69, 68, 67, 66, 65, 64... Bueno, nosotros tenemos una posibilidad de viajar, ojalá ahora al 2007. 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26... El siguiente paso, luego de largos análisis y además conversaciones, es nuestra presencia en Moscú. 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35... Para muchos sonará colocar un astronauta chileno en el espacio. Aquí si ni siquiera tenemos naves espaciales, cohetes y no se avisora que en el corto plazo vamos a fabricar ese tipo de naves. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0... Mi papá nos llevaba siempre al, digamos, un aeródromo que había en Osorno, veíamos los aviones, y cuando podía un amigo que era piloto nos llevaba a volar. Y por otro lado una tía mía que trabajaba, digamos, en una empresa externa a la NASA, pero ella tenía acceso a los parches de los astronautas, entonces siempre nos llegaban los parches de los astronautas un par de semanas después que se hubiese concretado un viaje. Yo nací el 20 de febrero del 62, que fue el año donde llegó John Glenn al espacio. Entonces mi papá tenía unas fotos cuando trajeron las naves. También le mandó una carta, digamos, a la tripulación del Apolo 11. Pero la verdad es que yo en lo personal nunca lo estuve buscando, sino que en el fondo lo que busqué eran los aviones. Sí, yo ya me he imaginado en la estación espacial efectuando los trabajos relacionados a nuestros proyectos. Sí. Tuve la oportunidad de ir a estudiar Ingeniería Aeroespacial a Estados Unidos, donde a uno se le abren los ojos, en el fondo. Uno se da cuenta que la gente que estudia Ingeniería Aeroespacial es gente normal. Por ejemplo, vi las notas de Neil Armstrong, que estudió ahí mismo, que eran buenas notas, pero no eran lo que yo me esperaba, digamos, del primer hombre que pisó la luna. O sea, no quiere decir que eran malas, pero uno de repente se imagina que esta persona está mucho más lejana de lo que realmente es. Y de pronto también tuve la oportunidad de trabajar con el primer satélite de la universidad, que me acercó un poco al tema, con un experimento que dejó en el transbordador. De repente, imagina, hay un chilenito ahí trabajando en un experimento que fue al espacio.
durante, yo diría, los primeros 4 o 5 años de esta carrera espacial, quienes lideraron esta competencia fueron los soviéticos. Ellos, ¿no es cierto?, con el primer lanzamiento del Sputnik y luego con el lanzamiento, ¿no es cierto?, del primer ser humano al espacio, Yuri Gagarin, en abril de 1961, y luego también con el primer lanzamiento de una mujer, Valentina Tereshkova. Así fueron derivando en los años, a comienzos de los años 60, cada uno de los hitos que han marcado la historia de la astronáutica mundial y que en un primer periodo, hasta el año 69, la ex Unión Soviética siempre lideró. En nombre del pueblo soviético y en el mío propio, nos congratulamos de las nuevas posibilidades que nos ofrecen un fructífero desarrollo de cooperación científica entre países y pueblos en favor de la paz y del progreso de la humanidad. Los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos lo sintió fuertemente. Y tanto fue así que provocó una reacción inmediata del presidente John Kennedy, señalando que ellos, en un periodo no superior a 10 años, colocarían a los primeros hombres en la Luna. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. Entonces un día conversando casualmente con mi hermano me dice: oye, ¿tú sabes que el dueño de mi departamento es el dueño de la Luna? Bueno, a mí me impresionó el dato y a partir de ahí le dije que quería conocerlo. Había escuchado alguna vez del mito como en Sábado Gigante, en la revista El Domingo de la época, pero así lo conocí por mi hermano, hice el contacto y nos reunimos en las rocas de Santo Domingo, donde él tenía una cabaña, y ahí hice la primera entrevista al dueño de la Luna. La inscripción en el Conservador de Bienes Raíces de Talca, el año 1953, es un hecho de la causa. Genaro Gajardo inscribió la Luna en el Conservador de Bienes Raíces, pagó 42 pesos de la época y lo hizo básicamente para poder entrar al Club Social de Talca, donde le pedían que tuviera alguna propiedad, y como él no tenía propiedades no lo dejaban entrar. Entonces él se desquitó de todos esos viejos arribistas, le endilgaban, ¿no es cierto?, el hecho de que él no tenía propiedades, inscribió la Luna en el Conservador de Bienes Raíces, llegó y dijo: yo soy el dueño de la Luna, me imagino que ahora me aceptarán. Y el Club Social de Talca no tuvo más remedio que aceptarlo. Dice que cuando en el Club Social de Talca rechazaron su inscripción, él se fue a caminar por la plaza y de pronto había luna llena, y entonces él miró la luna y dijo: miren, la luna tiene el linde, tiene diámetro, es algo real, tangible, podría yo inscribirla, seguro que nadie lo ha hecho. Jugamos con los elementos más universales de la historia, de manera tal que uno de los objetivos era rescatar un poco la idiosincrasia del chileno a través de esto, del ingenio, pero nos vimos finalmente el camino del tipo de teatro que nosotros hacemos, que es muy ligado al teatro gestual, y específicamente el clown nos llevó a lo universal, porque el clown es muy universal y trabaja mucho con la gestualidad. Entonces finalmente llegamos a los elementos más universales de la historia y lo llevamos a algo que puede ser entendido aquí o en otro país, o sea, no necesariamente es un chileno el que está ahí. Le dimos más importancia al tema de la discriminación, de la propiedad privada, de todos esos temas que surgen ahí a raíz de esta discriminación que sufrió Genaro Gajardo.
personaje se enamora de la luna y la luna está representada por una máscara y un tutú y un bailecito al cual se enamoran y eso le causa a él la chispa de decir la luna será mi propiedad. El mito no comprobado en esta historia es que Nixon le haya mandado un telegrama pidiéndole permiso para alunizar, es decir, para ocupar, para que Aldrin, Collins y Armstrong desciendan en el satélite lunar en el Apolo 11, ¿no es cierto?, el año 69. Yo le pedí que me mostrara el telegrama porque él decía que lo tenía guardado y me dijo, no lo tengo acá en su casa, Roca Santo Domingo, probablemente lo tenía en Santiago. Es probable que ese telegrama no haya llegado nunca, pero es probable. En una de esas llegó, es una gran sorpresa que nos reservó y que guardó para siempre como secreto Genaro Gajardo. Yo prefiero creer que así fue, es decir, que llegó, aunque eso, hay que decirlo, no se puede comprobar, no se puede verificar. Él dice que además le respondió también con un telegrama, o no recuerdo si con un llamado telefónico directo a la Casa Blanca, diciéndole en nombre de Walt Whitman y el satélite lunar que me pertenece, lo autorizo a que sus astronautas desciendan en mi satélite y que esto contribuya a la paz mundial, en fin. Así era Genaro. 75 feet. That's looking good. Down to 60. Roger. Stick forward. 60 seconds. 60 seconds. Up the sub. 30 feet. 2.5 down. 2.5. Picking up the sub. Okay, engine stop. ADA ready. Descent. Mode control both auto. Descent engine command override off. The guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. And we're getting a picture on the TV. There's a great deal of contrast in it, and currently it's upside down on our monitor, but we can make out a fair amount of detail. Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. I'm going to step off the limb now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Very fine grain as you get close to it. It's almost like a powder down there. It's very fine. At the foot of the ladder, the lamp footbeds are only impressed in the surface about Lo hizo también además por una motivación espiritual. Él decía que en este mundo vivía gente muy mala, ¿sí? Gente muy maledicente, muy odiosa, muy amiga de la violencia, y él quería un planeta donde reinara la paz, donde hubiera buena onda, y entonces en su planeta, en la Luna, él iba a fundar una nueva república prácticamente. Ya el año 59, en Chile se instala la primera estación de rastreo satélites en Antofagasta, con un acuerdo, ¿no es cierto?, que se alcanzó con los Estados Unidos, con la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, NASA. Y luego, 2 años después, esa estación se traslada a Peldehue el año 1961. Por ahí, por el año, en la década de los 90, ¿no es cierto?, hay un excomandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, Ramón Vega Hidalgo, quien avisora de que el futuro, el siglo XXI, va a ser un siglo del espacio y que Chile, ¿no es cierto?, y que su Fuerza Aérea tenía mucho que liderar en este tema. El Fasad Alfa marcó un hito en la historia espacial chilena, en el sentido en que hubo un grupo, ¿no es cierto?, de ingenieros de la Fuerza Aérea y de la Dirección de Aeronáutica Civil que fueron capaces de trabajar codo a codo con sus similares de la Universidad de Surrey y llegaron a diseñar, ¿no es cierto?, un microsatélite que no tenía más allá de 50 kilos de peso y que era un cubo alargado, ¿no es cierto?, de unos 70 centímetros de longitud y que tenía algunos sistemas, ¿no es cierto?, que nos iban a permitir
explorar, desarrollar y practicar este nuevo sistema satelital para nosotros. Claro, que desgraciadamente, ¿no es cierto?, por esos imponderables, no pudo despegarse del gran satélite madre que era el SIS-1 checoslovaco. El error, así entre comillas, fue que los dispositivos, estos aros que adosaban el Fasad Alpha al SIS-1, tenían unos detonantes. Y cuando los soviéticos le dieron la orden a esos detonantes para que explotaran y soltaran el Fasad Alpha, esos detonantes fallaron. El Fasad Alpha, ¿no es cierto?, tenía seguros y eso determinó, ¿no es cierto?, que inmediatamente la Fuerza Aérea con la Dirección de Aeronáutica y la Universidad Sunray se pusieran a trabajar en el desarrollo del Fasad Bravo, que fue lanzado el año 1998 y exitosamente. ¿Por qué? Porque corrigieron el error, ¿no es cierto? Luego de la puesta en órbita del Fasad Bravo, la Fuerza Aérea no ha tenido una política espacial definida. Es decir, el Fasad Bravo dejó de funcionar, ¿no es cierto?, después de 2 años, y la Fuerza Aérea no ha anunciado el reemplazo de ese satélite o la construcción o diseño de uno nuevo. La idea no solamente era llevar un astronauta al espacio, sino experimentos científicos de relevancia, pero también de buscar talentos dentro de nuestro país para poder trabajar en proyectos tan avanzados como son los que llegan al espacio. Tengo que viajar a Alemania para trabajar con el experimento de la telemedicina, donde estamos trabajando en el desarrollo de este aparataje que va directamente puesto en la cabeza. Por lo tanto, es un experimento hecho a la medida. Y este experimento, igual que los otros, tienen cierto protocolo, y ese protocolo hay que ir desarrollándolo con el propósito de que se pueda lograr dentro de la breve estadía, que son 10 días solamente, lograr la máxima cantidad de información. Se ha diseñado para Klaus un casco especial que va a llevar durante muchas horas del vuelo y que lo va a usar tanto en vigilia, despierto, como durmiendo. Ahora, los experimentos biomédicos que han sido diseñados para Klaus tienden a hacer un estudio evolutivo de qué manera la desconexión que sufre la información de los oídos internos al estar a esa aceleración de gravedad tan baja, cómo es compensada a nivel del tronco del cerebro en no más de 72 horas y cómo esos procesos, tanto la descompensación inicial como la compensación posterior, inciden en algunas funciones del sistema nervioso central tan importantes como, por ejemplo, el control del equilibrio, cómo incide en el control de los movimientos de los ojos, qué participación tienen en el desarrollo de alteraciones de los mecanismos del sueño y qué influencia juegan en la concentración. En este sentido, se supone que cuando hubo un Big Bang, se tiene que haber producido un universo y un antiuniverso. Muchos dirán, a mí no me interesa si hubo un universo, un antiuniverso, si hay antimateria, a mucha gente le da lo mismo, pero todos estos experimentos finalmente conllevan un desarrollo tecnológico. Por ejemplo, en este caso es lo que se quiere medir, digamos, si es que hay antimateria, lo que justificaría en el fondo que se creó un universo y un antiuniverso. Nosotros tenemos 4.000 personas que mueren, según estadísticas de una revista publicada hace poco, que mueren al año acá en Santiago producto de enfermedades pulmonares, y se gastan alrededor de $400 millones también, por este mismo problema. Entonces, el poder investigar con un sistema de rayos láser que podría escanear
digamos, la polución sobre esta ciudad, no solamente sobre esta ciudad, sino sobre Temuco, sobre Houston, sobre la Ciudad de México, sí representa, digamos, una responsabilidad de investigación. Y esto solamente se podría hacer en este caso desde el espacio, así también cambios genéticos en plantas. Algunos que son fumadores sufren con el problema del cáncer. Bueno, estamos tratando de ver una posibilidad de desarrollar un tabaco que no produzca daños tan graves como los que se producen hoy en día. Digamos, hay muchos beneficios, lo que son prevención de desastres, búsqueda de minerales. Hay tantos beneficios que se dan gracias a la participación, digamos, en lo que es el ámbito espacial, que Chile no puede estar exento. De alguna forma son las puertas para el desarrollo tecnológico de un país. En la medida que nosotros participemos en materia espacial, también vamos a trabajar en los campos intermedios, los que nos van a posicionar como un país desarrollado en ciencia y en tecnología. No deseamos que nuestros jóvenes del futuro sigan siendo espectadores de lo que está pasando en ciencia y tecnología. Lo que necesitamos es que esos jóvenes sean protagonistas. Eso es lo básico. No hay que ser egoísta, o sea, muchas personas sueñan con ir al espacio, pero todo está en torno a los experimentos, y en la medida que se comercialice, le va permitiendo a las personas cumplir esos sueños, pero también abaratar los costos, porque si es que se produce una especie de negocio, también va a haber empresas que van a empezar a investigar y desarrollar tecnologías que abaratan los costos. Por lo tanto, según mi punto de vista y el actual de la NASA, digamos, una cosa importante el permitir que se haga. Son 10 días. Hay una etapa de ambientación arriba, pero algo que es bien interesante, que mucha gente se imagina que el viaje a la estación es eterno. Desde que uno despega hasta que está en órbita son 8,5 minutos. Es decir, uno se sienta, espera un rato, qué sé yo, cuentan 3, 2, 1, sale y en 8 minutos y medio está en órbita. No se ve tan chiquitita, ¿eh? No, porque estamos a 400 kilómetros de distancia, que es la distancia en la que orbita la estación. Es como desde Concepción estar viendo la Tierra, lo que sí se ven 14 amaneceres, se pasa por diferentes meteorologías, por lo tanto tiene la posibilidad de observar digamos, lo diminuto que son los seres humanos sobre la Tierra, y digamos lo importante que de repente nos creemos, ¿eh? Uno se da cuenta, digamos, que qué pequeños somos dentro de este universo. Yo estoy esperando, ojalá que sea el año 2007 o el 2008, pero en términos espaciales siempre se habla de a partir de tal fecha. ¿Por qué? Porque si tú te fijas, yo tenía una posibilidad de viajar en abril del 2003, antes tuve una posibilidad con la NASA, pero ¿qué pasó? En febrero del 2003 explotó el transbordador Columbia, y los vuelos de la Soyuz tuvo que asumir, digamos, los traslados de la estación espacial. Por lo tanto, en la vida normal van ocurriendo cosas, eventos que de repente te hacen que se atrasen un poco las cosas, pero por algo el promedio de edad de los astronautas son 45, 55 años, hay que tener mucha paciencia. Hace 3 años no estábamos trabajando con un premio Nobel de Física, hemos tenido la posibilidad de incorporarnos, digamos, con gente de un tremendo prestigio internacional, por lo tanto creo que hemos dado grandes pasos. Y en eso estamos. Digamos, esto es como un río, en el fondo, cuando hay un caudal que va bajando, se puede poner una barrera, pero en cierto momento
digamos, el nivel del agua subiendo y pasa por otro lado. Siempre en la vida, salvo algunas excepciones, como por ejemplo algunas enfermedades, no hay otras alternativas. Por lo tanto, nosotros siempre hemos buscado de la mejor forma posible, en la forma más positiva posible, digamos, las alternativas para llegar al mismo lugar. De repente, claro, hay casualidades que uno se le van dando. Por ejemplo, un día me llamó una empresa que trajo a Neil Armstrong y me pidió que acompañara a Neil Armstrong cuando estuviese acá en Chile. Para mí fue un sueño eso. Imagínate la persona, digamos, que fue a la Luna. Me acuerdo, salimos del aeropuerto, él salió del aeropuerto, me gustaban mucho los periodistas. Estaba, digamos, la luna llena, yo miraba aquí al hombre que tenía al lado. Había ido hace un montón de años atrás con, digamos, la tecnología que existía en aquella época a la luna, esa cosa que se veía tan lejana. En conjunto con lo que yo decía, con un motor que permita abaratar los costos, que sea en base a este magneto superconductor, se va a poder lograr bajar los precios a tal punto que quizás en 10 años más o 15 años más, tú, yo, cualquier persona diga, oye, ¿por qué no nos damos el lujo de irnos, no sé, por una vueltecita a la luna? ¿Quién lo hubiese pensado antes los hermanos Wright? El ir a Europa en un día? O sea, nosotros a veces nos quejamos si tenemos que ir a Europa de que el viaje dura 14 horas hasta Madrid, 14 horas en comparación a los 3 meses que uno pasaba en barco, o 2 meses, un mes, no es nada. Vamos a tener la posibilidad cada uno de nosotros de cumplir los sueños, pero se va a abrir la posibilidad algún día.